Rose West, esposa, madre y asesina en serie. So far, they've unearthed 3 sets of remains. Así es la humanidad, si es que podemos llamarla así, y está en su peor momento. Sus terribles crímenes fueron a menudo eclipsados por los que cometió su marido, Fred. Pero ¿qué papel desempeñó en su retorcida relación? She's an evil, wicked woman. Se descubrió lo que parecía ser un mechón de pelo, y debajo había restos humanos. ¿Qué llevó a esta mujer a cometer algunos de los asesinatos más horribles que el país ha visto nunca? Cuando hayamos acabado contigo, vamos a matarte y a enterrarte bajo los adoquines de Gloucester. Por fuera, parecía ser el modelo perfecto de la normalidad, pero los acontecimientos que se desarrollaron en el número 25 de la calle Cromwell fueron crímenes que conmocionaron a Gran Bretaña. Crímenes que conmocionaron a Gran Bretaña. Rose West. Hidden behind smoked glass and under heavy escort, Rosemary West was inside the court's building within 5 minutes. Octubre de 1995. El tribunal de Winchester Crown se preparaba para lo que fue calificado como el juicio del siglo. En la sala del tribunal había autores, también había artistas, estaban los medios internacionales, era una auténtica mezcolanza mediática. Pero eso no restaba valor a la seriedad del caso. Una mujer se estaba jugando su libertad. En el banquillo, una mujer de 41 años se enfrentaba a 10 cargos de asesinato. Una de las víctimas era su propia hija. Su nombre era Rosemary Pauline West. No nos ahorraron ningún detalle gráfico sobre el destino de aquellas pobres chicas. Existía una evidencia patológica que indicaba el comportamiento sádico que habían tenido con estas chicas mientras todavía estaban vivas. Y finalmente decidieron matarlas. La mirada del jurado expresaba su incredulidad. Incluso el resumen de los discursos de apertura sobre el contenido del juicio que tuvo lugar fue abominable. Rosemary West apareció en el banquillo. No expresó mucha emoción ante la mayoría de las pruebas. Y cuando lo hizo, lloró o bajó la cabeza cuando hicieron referencia a Heather, su hija. Si estaba actuando o era algo real, es muy difícil de saber. Los acontecimientos que llevaron al tribunal de Winchester Crown en octubre comenzaron años antes cuando Bill y Daisy Letts tuvieron su quinto hijo, una niña a la que llamaron Rosemary. Rose nació el 29 de noviembre de 1953 en Northam, una pequeña ciudad costera llamada North Devon. Era muy pintoresca, bastante remota durante el invierno, pero en verano resultaba idílica. Tengo recuerdos encantadores de mi infancia en Northam, recuerdos preciosos. Había muchas tierras de cultivo, campos y estaba el mar. Durante las vacaciones escolares nos levantábamos y salíamos a la granja. Nos manchábamos de barro y arena y siempre nos esperaba una gran comida en la mesa. Fue maravilloso. Este idílico entorno ocultaba una dura vida hogareña para los niños de la familia Letts, que crecieron en un ambiente que estaba muy lejos de ser apacible. Rose se crió en un hogar muy disfuncional. Quiero decir que su padre, Bill Letts, era un hombre muy extraño. El padre de Rose era un déspota con su propia familia. Aunque a los demás les parecía una persona encantadora, en su casa era muy violento con su esposa Daisy y con algunos de sus hijos. Rose, hasta cierto punto, se libraba porque su padre sabía que tenía cierto retraso respecto a los demás. Nunca estaba al tanto de las cosas y sus hermanos la llamaban la tonta de Rosie.
La familia tenía muchos problemas. Ella tuvo que pasar por experiencias abusivas. Pero nos ayudan a comprender ahora el ambiente en el que creció de niña y de adolescente y que le haría pasar de ser una persona vulnerable a otra criminal. Hay que tener en cuenta que su madre sufría fuertes depresiones y recibió un tratamiento electrocompulsivo cuando estaba embarazada de Rose. Vivíamos al lado de la familia Letts y todos sabíamos que los niños llevaban... Bueno, que no llevaban una vida adecuada, no salían a ninguna parte. Nunca les permitieron salir a jugar y ensuciarse, ¿no? Solo iban a pasear al jardín, pero no jugaban allí. Daban vueltas alrededor, muy circunspectos. Además, creo que nadie se interesaba por ellos, de verdad. No les permitían salir de aquellas 4 paredes. Además de la violencia doméstica, la joven Rose también fue víctima de abusos sexuales. Yo creo que las hermanas de Rose querían escapar de casa. Rose, curiosamente, aceptó el régimen y fue objeto de terribles abusos sexuales por parte de Bill Letts. Cuando quise obtener alguna prueba de lo que le había sucedido, ella me dio una versión suavizada de su infancia, donde su lado más siniestro casi lo describía con símbolos. En sus recuerdos aparecía un hombre con una capa y sombrero negros, casi una sombra que la seguía de niña cuando caminaba. Y eso fue todo lo que me contó. Podría ser que aprendiera a calmar a su padre, dejando que abusara sexualmente de ella. Es posible que tuviese alguna manera particular de lidiar con su padre, lo que significa que habría escapado de su brutalidad. Cuando Rose tenía 13 años, la familia abandonó Devon y se trasladó a Bishop's Cliff, a unos 25 kilómetros de Gloucester. Unos años más tarde, en 1969, la joven Rose Letts conocería a Fred West. Rose estaba en una parada esperando el autobús cuando conoció a Fred. Según ella, Fred tenía los dientes verdes y olía mal, pero dijo que era un encantador de serpientes. Cuando Rose empezó a quedar con Fred, supo que había tenido una vida aún peor que la suya, y lo que sucedió es que formaron la tormenta perfecta, pero era algo que tenía que suceder. En primer lugar, se olvida con frecuencia cómo conoció a Frederick West y la edad que ella tenía entonces. Y pese a que ella era joven y quizás de alguna manera sexualmente activa, Frederick West tenía 12 años más que ella y era un hombre con experiencia. Fred West nació en 1941 en el pueblo de Matchmarkle, en Gloucestershire. A los 21 años se casó con Catherine Costello, conocida como Rena. Después de un año de matrimonio y de vivir en Escocia, Rena dio a luz a una niña, Charmaine, aunque parece que Fred no era su padre. Un año más tarde nació su segunda hija, Anne-Marie. La familia se trasladó al suroeste, pero después de unos turbulentos años de matrimonio, Fred se encargó él solo de educar a las niñas. De repente, Fred se emparejó con una joven Rosemary West, que entonces era bastante atractiva para su edad, y se la llevó para que cuidara de 2 niñas. Ella se fue enseguida a vivir con él a una caravana, y de ese modo entró en el mundo de Frederick West. El mundo de Fred West estaba dominado por el sexo. Le seducía la pornografía, la prostitución y el sadismo. Y pronto animó a Rose a unirse a él. Un año más tarde, y con Rose embarazada, Fred se mudó con su creciente familia a una nueva casa en Gloucester,
en el número 25 de Midland Road. El embarazo estaba bastante avanzado cuando se mudaron a Midland Road. Ella tendría entonces 17 años. Una chica de 17 años que iba a tener su primera hija, Heather, y tenía 2 niñas más a las que cuidar. Llevaba una extraña vida sexual en la que Fred la espiaba y la obligaba a mantener relaciones sexuales con amigos, con gente de paso que habían conocido. Todo esto era demasiado para una chica tan joven que tuvo que arreglárselas y que encontró la oportunidad de salir de su casa y se vio inmersa en aquella situación. En marzo de 1971, cuando Rose aún no había cumplido 18 años, la joven Charmaine desapareció. Y aunque West afirmó que se había ido a vivir con su madre biológica, la primera esposa de Fred, Rena, la verdad era mucho más siniestra. Fred y Rose West se casaron en enero de 1972. Ese mismo año, la familia se mudó de su apartamento de Midland Road a una casa en el número 25 de la calle Cromwell. Aunque Fred puso soltero en su certificado de matrimonio, no estaba registrado que se divorciara de su primera esposa, Rena. Junto con la pareja fueron sus hijas Anne-Marie, Heather y su recién nacida May. De la joven Charmaine, la hija del primer matrimonio de Fred, no se volvió a saber nada. La casa en el número 25 de la calle Cromwell no era muy grande. Era pequeña y resultó ser más pequeña todavía cuando levantaron pequeños tabiques para hacer unos dormitorios diminutos donde la gente pudiese dormir. Al mudarse a la calle Cromwell, los West se vieron sobrepasados por sus problemas económicos. Para complementar los ingresos de Fred como constructor, modificaron el interior de la casa nueva para alojar huéspedes. La casa tenía 3 pisos y también un sótano, pero las habitaciones eran muy pequeñas y estaban demasiado juntas. Con una familia y probablemente media docena de huéspedes, la casa siempre había estado a rebosar. Sería muy difícil no oír pasos subiendo o bajando por las escaleras. Además de los alquileres, Fred West también sacaba dinero con actividades delictivas menores. Podríamos describir a Fred como un pequeño ladronzuelo, alguien que solía engañar a la mayoría de personas. Había sido condenado por robos menores de metales y de andamios, cosas así. A lo largo de su vida, siempre estuvo cumpliendo condenas menores. Sin embargo, pocos meses después de que se mudaran a la calle Cromwell, Fred y Rose llamaron la atención de la policía por un asunto mucho más serio. Conocí a Fred y Rose haciendo autostop en 1972. Se paró un coche con una pareja dentro. La chica bajó la ventanilla y me preguntó que a dónde iba. Parecía muy amable. No era mucho mayor que yo. Y me dijeron, venga, te llevamos a Gloucester. A Caroline Roberts le cayeron bien Fred y Rose, y cuando le ofrecieron un trabajo de niñera, se puso muy contenta. Me llevé muy bien con Rose desde el principio, quizá porque casi teníamos la misma edad. Era bastante mimosa y afectiva y le gustaba demostrarlo. Te miraba el pelo y te decía, me encanta tu pelo, es precioso y tienes unos ojos encantadores. Era muy mimosa. Aunque se llevaba bien con Rose, a Caroline le preocupaba el comportamiento de Fred. Después de pasar 2 días con ellos, me di cuenta de que Fred era un sobón. Siempre estaba toqueteando a Rose. A veces le pasaba la mano por la ropa o por la falda cuando ella estaba haciendo algo en la cocina. Pero lo peor era su pedantería. Presumía de cosas realmente extrañas. Una vez me dijo, si te quedas embarazada no te preocupes, porque practico abortos. Ya lo he hecho antes. Una semana antes de irme de allí, me dijo que Anne-Marie,
que tenía 8 años, ya no era virgen. La niña, que estaba en la habitación, agachó la cabeza y yo pensé entonces que quizá debían abusar de las niñas. Cuando Fred y Rose le pidieron a Caroline que tomara parte en una orgía, decidió salir de la calle Cromwell. Sin embargo, un mes más tarde encontraría a los West de nuevo cuando hacía autostop para ir a casa y estos la recogieron. Rose salió del coche sonriendo y disculpándose. Me dijo que estaban muy arrepentidos por lo que me habían dicho. No tenían malas intenciones. De repente golpearon a Caroline hasta dejarla inconsciente. La ataron con cinta adhesiva y la llevaron a la calle Cromwell. Me llevaron a la habitación delantera de la primera planta. Aunque iba atada con cinta adhesiva, dejé que me metieran en la habitación. Entonces, Rose trató de besarme y tocarme. Por supuesto, me entró pánico y comencé a gritar otra vez. Pero me amenazaron y me ataron. Ese fue realmente el comienzo de una noche de 12 horas de abusos sexuales. Me golpearon y me hicieron sentir como si estuviera a punto de ser operada. Para mí Rose era como una madre y una amiga. Y sin embargo, me estaba traicionando y agrediendo sin que pareciera importarle. Creí que era mi amiga. En cierto momento, alguien llamó a la puerta y pensé que tenía que arriesgarme y empecé a gritar. A Rose le entró el pánico y me puso una almohada sobre la cara y trató de sujetarme. Lo siguiente que recuerdo es que me quitaron la almohada, me cogieron por la garganta y vi la cara de Fred frente a la mía. Estaba furioso y Rose estaba detrás mirándome por encima de su hombro. Fred me dijo: vamos a llevarte al sótano y dejaremos que nuestros amigos negros te utilicen. Y cuando hayamos terminado, te mataremos y enterraremos bajo los adoquines de Gloucester. Hay cientos de chicas enterradas allí. La policía no las ha encontrado y a ti tampoco te encontrarán. En ese momento habría deseado estar muerta. Ojalá no me hubieran quitado la almohada porque... Lo siento. Pero sigo emocionándome. Porque fácilmente lo podrían haber hecho. Rose tuvo que bajar a cuidar a los niños, así que me quedé sola allí arriba con Fred. Y durante ese tiempo me violó. No duró mucho. No me pegó físicamente, ni me amenazó. Pero no podía escapar porque tenía las manos atadas a la espalda. Después de que me hubiese violado, empezó a llorar y se disculpó por lo que había hecho y me dijo: por favor, no se lo digas a Rose. Si se entera, nos matará a ti y a mí. Después de decirles que se quedaría con ellos en la calle Cromwell, Caroline consiguió escapar. Pero una vez que hubo denunciado los hechos, decidió no aportar pruebas ante el tribunal. Sin ella saberlo, fue una decisión que tendría unas terribles consecuencias. El detective que me atendió no fue nada compasivo. Parecía que me estuviera diciendo: bueno, te acostaste con ese tipo, y si te acostaste con él, seguro que fue porque querías hacerlo. Tal vez fue un poco brusco. Me hizo sentir que todo fue por mi culpa. La joven no tenía entonces la confianza en la policía que podría tener actualmente. Y no denunció que fue violada por Frederick West en ese momento.
Por sus acusaciones, quedó bastante claro que Rosemary West era una instigadora igual que su marido. De hecho, ella misma había cometido algunos de los delitos. Como resultado, el matrimonio fue llevado ante el Tribunal de los Magistrados de Gloucester y fueron condenados por cometer un asalto sexual contra ella. Leyendo el periódico del día siguiente, me enteré de que habían sido multados con 50 libras cada uno, por cada uno de los delitos. Eso representaba un total de 100 libras, lo cual era mucho en esos días, aunque no demasiado realmente. Yo esperaba al menos una sentencia de cárcel para ambos. Sospecho que aquello fue una seria advertencia para la pareja. Así que, cuando poco después Linda Gough cayó entre sus garras y lo que sea que sucedió en aquella relación, cualquier cosa que pasó con Linda, no podían dejar que se lo contara a nadie. Después de que el juicio de Fred y Rose apenas fuera digno de una mención en el periódico local, los West volvieron a su vida aparentemente normal. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que detrás de las cortinas de la calle Cromwell se escondía un mundo de tortura y asesinato. Un mundo que permanecería oculto durante otros 20 años. En el verano de 1992, una acusación casual de abuso infantil por parte de Fred y Rosemary West destapó uno de los casos de asesinato más impactantes que ha visto Gran Bretaña. In the heart of Gloucester, one 3-story terraced home has become the focal point of the city's biggest ever criminal investigation. Los secretos del número 25 de la calle Cromwell estaban a punto de ser desvelados. Un policía estaba patrullando por la calle Cromwell cuando fue abordado por unos cuantos niños. Uno de ellos le dijo que le parecía que los West abusaban de sus hijos. Ese mismo día se celebró una reunión y, en consecuencia, un equipo de agentes de policía y trabajadores sociales fue a la calle Cromwell, registró la casa y se llevó a los niños a una institución infantil. Después de interrogar a las chicas, que tenían entre 11 y 15 años, Fred y Rose West fueron acusados de abusar de sus propias hijas. Acusaciones que fueron canceladas cuando las niñas decidieron no hablar. Los asistentes sociales hablaron entre ellos y comentaron que las niñas que estaban bajo tutela habían comentado algo sobre Heather, la primera hija de Rosemary y Frederick West. Decían que si no te portas bien o no te tomas el té, acabarás bajo el patio como Heather. Cuando esta amenaza paterna fue comunicada a la policía, quedaron justificadamente preocupados. Durante las investigaciones no se encontró ningún rastro de Heather. Supuestamente había desaparecido. Se trabajó mucho para tratar de localizarla, incluyendo interrogatorios a Frederick y Rosemary West. Durante el transcurso de estos interrogatorios, Rosemary West afirmó que Heather se había marchado. Frederick West dijo lo mismo que ella, que habían tenido frecuentes discusiones familiares sobre si ella era lesbiana. Todas las pesquisas para saber dónde estaba Heather fracasaron. Por lo que supimos, había desaparecido. El dilema era si estaba fuera del país o si estaba muerta. Y entonces se pidió una orden judicial para acabar en el patio de la casa. Detectives believe the solution to an 8-year mystery may be buried in the back garden of this terraced house in Gloucester. It belongs to a couple whose daughter vanished in 1986, but no one ever reported that Heather West had disappeared, and this is proving an obstacle to the investigation. Un periodista local fue a la casa y le gritó a Fred: ¿qué le ha pasado a su hija Heather? Y Fred West contestó con una respuesta muy extraña y diferente de un "no lo sé" o de "estoy tan preocupado como los demás". Su respuesta no contestaba a la pregunta y además añadió: "yo no he asesinado a mi hija". Y eso hizo saltar todas las alarmas.
A las 4 de la tarde del 26 de febrero fue descubierto un fémur humano bajo el patio de la calle Cromwell. Poco después de que se hallara este primer hueso, se descubrió lo que parecía ser un mechón de pelo y debajo había restos humanos. The covers have now been removed, revealing a gaping 4-foot trench in the back garden of number 25 Cromwell Street. Se llamó al patólogo oficial y al examinar las excavaciones de la calle Cromwell, se hizo un descubrimiento sorprendente. Dijo que había encontrado 2 fémures más y soltó una especie de perogrullada. O bien había encontrado la primera mujer con 3 piernas, o había otra víctima más en el jardín. El profesor Bernard Knight estaba totalmente convencido de que el otro fémur pertenecía a una joven. Pero ¿quién era ella y por qué estaban sus restos allí? Durante las horas siguientes, West fue interrogado repetidamente y esa misma tarde afirmó ser el responsable de los asesinatos, no solo de Heather, sino también de otras 2 mujeres que más tarde serían identificadas como Alison Chambers y Shirley Robinson. Shirley estaba embarazada de 8 meses cuando fue asesinada. Dijo que la chica llamada Shirley Robinson había ido a vivir a su casa y que tuvo un romance con ella sin que Rose lo supiera. Y que, aunque era lesbiana, la había dejado embarazada. Ella quería tener al bebé y vivir con Fred, todos juntos, tan felices como una familia. A Fred se le ocurrió la ridícula idea de que todo lo que les había prometido era para divertirse. Pero ellas querían llevar adelante esa idea que él no podía aceptar y que a Rose no le hubiese gustado, así que las mató. Según progresaba el caso contra Fred, los detectives se preguntaban dónde encajaba Rose. La respuesta de Fred fue muy complicada y la cambió a lo largo del tiempo. La de Rose fue mucho más clara. Desde el principio hasta el final del juicio dijo: esto no tiene nada que ver conmigo. En la investigación se puso de manifiesto que muchas cosas que Rosemary West había dicho sobre la desaparición de Heather eran exageradas. Ahora que habíamos encontrado a Heather, resultaba evidente que Rosemary West había mentido. Fred West fue interrogado 151 veces en el transcurso de la investigación. Durante ella admitió las acusaciones que se le hicieron, para luego negarlas antes de cambiar su historia de nuevo. Rose, por otro lado, durante sus 60 interrogatorios, solo dijo un sencillo «sin comentarios». Fue un desafío para la investigación, porque que los cuerpos fueran encontrados en la casa no quería decir que Rose tuviera nada que ver con ellos. Mientras los detectives seguían identificando a cualquier persona que hubiera tenido contacto con los West, surgió otra posible víctima, Linda Gogg, que había desaparecido en 1973. En posesión de esta nueva información, los detectives interrogaron de nuevo a Fred West. Le dijeron que íbamos a excavar cada centímetro del suelo de la casa donde vivían, incluyendo el bajo donde estaba el baño, que todavía no habíamos abierto. Un baño en el que Fred había dicho que había matado o decapitado a algunas de las víctimas que ya habíamos encontrado. Entonces recibí una llamada telefónica de su procurador desde la cárcel para decirme que quería verme. Se puso de pie en el pasillo y me entregó una nota firmada por Frederick West, donde autorizaba a Howard Ogden para que me informara de que habría aproximadamente otras 9 víctimas cuyos nombres podía identificar, incluyendo a Linda Gogg. Aquello iba más allá de toda comprensión. En la lista estaba la primera esposa de Fred, Rena, y su hija Charmaine. Durante el transcurso de las siguientes semanas fue examinado cada centímetro del número 25 de la calle Cromwell, incluyendo los jardines y el sótano. A medida que progresaban las excavaciones, se encontraban más víctimas. Sus restos eran una prueba escalofriante de cómo habían encontrado la muerte. At the house, the excavations continue as the remains are taken away for forensic examination.
Las víctimas no estaban allí por su propia voluntad. Estaban desnudas en el momento de su muerte. Eso significaba que las cuerdas, especialmente las cuerdas de plástico, como las de tender la ropa, estaban alrededor de víctimas desnudas. Rose West, esposa, madre y asesina en serie. So far, they've unearthed 3 sets of remains. Así es la humanidad, si es que podemos llamarla así, y está en su peor momento. Sus terribles crímenes fueron a menudo eclipsados por los que cometió su marido Fred. Pero ¿qué papel desempeñó en su retorcida relación? She's an evil, wicked woman. Se descubrió lo que parecía ser un mechón de pelo, y debajo había restos humanos. ¿Qué llevó a esta mujer a cometer algunos de los asesinatos más horribles que el país ha visto nunca? Cuando hayamos acabado contigo, vamos a matarte y a enterrarte bajo los adoquines de Gloucester. Por fuera, parecía ser el modelo perfecto de la normalidad, pero los acontecimientos que se desarrollaron en el número 25 de la calle Cromwell fueron crímenes que conmocionaron a Gran Bretaña. Crímenes que conmocionaron a Gran Bretaña. Rose West. Hidden behind smoked glass and under heavy escort, Rosemary West was inside the court's building within 5 minutes. Octubre de 1995. El tribunal de Winchester Crown se preparaba para lo que fue calificado como el juicio del siglo. En la sala del tribunal había autores, también había artistas, estaban los medios internacionales, era una auténtica mezcolanza mediática. Pero eso no restaba valor a la seriedad del caso. Una mujer se estaba jugando su libertad. En el banquillo, una mujer de 41 años se enfrentaba a 10 cargos de asesinato. Una de las víctimas era su propia hija. Su nombre era Rosemary Pauline West. No nos ahorraron ningún detalle gráfico sobre el destino de aquellas pobres chicas. Existía una evidencia patológica que indicaba el comportamiento sádico que habían tenido con estas chicas mientras todavía estaban vivas. Y finalmente decidieron matarlas. La mirada del jurado expresaba su incredulidad. Incluso el resumen de los discursos de apertura sobre el contenido del juicio que tuvo lugar fue abominable. Rosemary West apareció en el banquillo. No expresó mucha emoción ante la mayoría de las pruebas. Y cuando lo hizo, lloró o bajó la cabeza cuando hicieron referencia a Heather, su hija. Si estaba actuando o era algo real, es muy difícil de saber. La historia de Frederick West presentaba un problema porque probablemente fue asesinada antes de que él saliera de prisión. Los restos del cuerpo de Charmaine fueron descubiertos en el número 25 de Midland Road el 4 de mayo. La comparación forense de los dientes de la niña con una fotografía tomada justo antes de su desaparición confirmó que había muerto cuando Fred estaba en prisión. Rose tenía 17 años en el momento del asesinato. Si Rosemary mató a Charmaine cuando Fred estaba en la cárcel, seguramente le contaría lo ocurrido, ya fuera un accidente o lo que hubiese pasado. Y él habría tenido que encontrar una solución al problema. ¿Y qué mejor que decir, por ejemplo, y esto es una suposición y especulación, Rina fue a recoger a Charmaine a casa de Fred, y cuando apareció por allí, debió de decirle: me temo que Charmaine no está aquí, está en casa de mi madre, en Matchmarkle, ¿vamos a buscarla? Y así Frederick West pudo haber cogido y asesinado a Rina entonces. El cuerpo de Rina fue descubierto en un campo de Kempley a unos 25 kilómetros de Gloucester.
Cerca de allí estaban los restos de Anne McFall, una novia anterior de Fred West, envuelta en unas viejas cortinas. Estaba embarazada de 6 meses en el momento de su muerte. Frederick West siempre negó haberla matado y siempre dijo que era su primer amor. Así que las circunstancias que rodean su muerte son desconocidas. En diciembre de 1994, los West fueron llevados ante el tribunal de Gloucester. Fred fue acusado de 12 cargos de asesinato, mientras que Rose fue acusada de 9. En todas sus comparecencias hasta la fecha, Rose negó cualquier participación en los asesinatos. El día de Año Nuevo de 1995 se produjo una noticia que desestabilizó el caso contra los West y sus terribles crímenes. A menudo he leído o se ha dicho que se ahorcó. No se ahorcó en absoluto, se asfixió a sí mismo. Durante un tiempo estuvo haciendo una soga con una manta. No podía usar otra cosa que la manecilla de la puerta y parte de la ventana para atar la soga. Luego se ató la soga alrededor del cuello y se dejó caer de rodillas. Detectives from West Midlands Police were back at the prison today, continuing their investigation into Fred West's death. Entonces pensamos, ¿qué consecuencias tendrá esto para la investigación? No solo burló la justicia, sino que creó un problema para el sistema legal. Él y Rose habían sido acusados conjuntamente de la mayoría de los asesinatos, pero ahora solo quedaba Rose. El juicio de Rosemary West comenzó el día 3 de octubre de 1995. Rosemary West went on trial in Winchester today, charged with the murder of 10 young women and girls. A diferencia de su marido, que había hablado abiertamente con la policía, admitiendo varios de los asesinatos, Rose negó cualquier participación en ellos. Ahora, con Fred muerto, estaba sola en el banquillo enfrentándose a 10 cargos de asesinato. Las pruebas presentadas ante el tribunal consistieron en una serie de detalles, pero lo más importante fueron las pruebas forenses. Luego estaban las declaraciones de los testigos vivos. Además, había una prueba que lo relacionaba todo y que fue conocida como la prueba de hechos similares. Las pruebas de hechos similares son pruebas circunstanciales. Son humo más que fuego, pero tal como las presentó la Fiscalía, fueron como hilos de una cuerda que cuando se juntan forma una soga muy resistente. Se vio por última vez a una serie de víctimas subiendo al autobús en zonas rurales. Además estaba el hecho de que las víctimas se encontraban atadas, o algunas de ellas estaban atadas, o la mayoría estaba desnuda. Para relacionar todos estos hechos, tenemos el testimonio de las víctimas que sobrevivieron y que afirmaron que fueron atadas de manera similar con cinta adhesiva, con el mismo tipo de cinta, y entonces no sabían lo que habíamos encontrado en las víctimas enterradas. ¿Quién pudo atarlas con las cintas o quién estuvo presente? No solo fue Frederick West, sino también Rosemary West. Durante el juicio, que duró 7 semanas, el tribunal no se libró de ninguno de los horribles detalles de los crímenes de los West. La evidencia más escalofriante vino de aquellas que escaparon, incluyendo la propia hija de Fred, Anne-Marie, y la antigua niñera Caroline Roberts. Cuando subí al banquillo de los testigos, pude verla a mi izquierda. Y entonces me dije, esta vez voy a hacerle frente. Me sentí culpable por no haberlos llevado a prisión la primera vez. Si los hubieran metido en la cárcel, probablemente ninguna de aquellas chicas habría muerto. A pesar de las pruebas presentadas ante el tribunal, el público lamentaba que Fred West hubiera eludido la justicia, y lo que era más importante, que revelara más detalles sobre sus acciones y las de Rose. Puede que hubiera más víctimas,
que hubiera preguntas que no tuvieran respuesta sobre lo que realmente le sucedió a las víctimas. No hubo confesiones y explicaciones claras. Ese fue el caso de Mary Bastholm, que desapareció en circunstancias muy similares. Mary Bastholm era una niña de 15 años que desapareció de Gloucester en 1968. Trabajaba de camarera en una cafetería que frecuentaba Fred. Estaba en un barrio de la ciudad al que Fred solía ir mucho. Él negó vehementemente cualquier implicación con Mary, pero la policía creyó que lo hacía para conservar algún tipo de control. La suerte de Mary sigue siendo un misterio. La policía ya no investiga el caso, pero ha declarado que estudiará cualquier pista nueva. Rosemary West was found guilty today on 3 of the 10 murder charges she's facing. Cuando el jurado regresó después de deliberar, la declaró culpable del asesinato de Charmaine en el 25 de Midland Road, del asesinato de Linda Gouge y del asesinato de Heather. Estaba allí sentada, escuchándoles decir que con las pruebas que tenían, era declarada culpable del asesinato de Charmaine. Un asesinato que se produjo antes de irse a vivir al número 25 de la calle Cromwell. Además, la declararon culpable de 2 asesinatos que llevaron a cabo cuando ya vivían en la calle Cromwell. Por lo tanto, nos pareció lógico al equipo de investigación y a mí que si era culpable de los 3 asesinatos, entonces la encontrarían culpable también de los asesinatos que tuvieron lugar entre medias. El jurado estuvo de acuerdo. Después de otra noche de deliberaciones, regresaron al día siguiente y condenaron a Rose West de los 7 asesinatos restantes. My client is totally devastated. She wept uncontrollably after hearing the verdict of the jury. ¿Por qué representé a Rose durante 12 años? ¿Pensaba que era culpable? Bueno, posiblemente. Posiblemente. Pero pongámoslo así, yo no dormiría por la noche si estuviera convencido de que era inocente, pero yo duermo muy bien. El marido y su mujer formaron un equipo que hizo cosas terribles, y no solo contra las víctimas, sino que también fueron acusados de abusar sexualmente de sus propios hijos. Eran unas personas muy extrañas. En cierto modo, mi educación no fue muy diferente a la de Rosemary. No estoy segura de cuál es la diferencia entre nosotras para que fuera capaz de hacer las cosas que hizo. Pero creo que, básicamente, la diferencia estriba en que yo tengo conciencia y no estoy segura de que ella la tenga, y sin duda sé que Fred West no la tenía. Aunque el jurado la declaró culpable, el papel exacto desempeñado por Rose West en los asesinatos sigue sin estar claro. Con frecuencia, y lo hemos leído u oído o visto en las películas, se dice que Frederick West era un asesino en serie, y también de los asesinatos de Frederick West. Y casi parece que Rosemary West, a pesar de estar cumpliendo cadena perpetua, no hubiera intervenido en los crímenes, como si no hubiera estado involucrada en ellos, o que hubiera desempeñado un papel de mucha menor importancia. Pero todos los que participaron en la investigación saben que eso no es cierto. Parte de su comportamiento se puso de manifiesto en el juicio. Y es muy difícil de entender que una madre le haga esas cosas a sus propias hijas. Estos delitos se llevaron a cabo no solo contra las víctimas fallecidas, sino contra personas que aún viven y también contra miembros de la familia West. Rose West fue condenada a cadena perpetua en 1995, con la recomendación del juez de que nunca fuera puesta en libertad. She's an evil, wicked woman. And she's going inside and she should never, ever, ever come out. Un año más tarde, el número 25 de la calle Cromwell fue demolido por completo. En su lugar hay un sencillo callejón, sin ningún monumento que recuerde los terribles crímenes que se cometieron allí.
Rosemary West nunca ha admitido ser culpable de los delitos que se le imputaron. Ciertamente no en el momento de su condena o de su apelación. En mi opinión, su postura es una negación total hacia los hechos. Si se me concediera un deseo, querría que dijera la verdad de lo sucedido. Ya sea que tomó parte en los asesinatos o que sabía que aquellas jóvenes iban a ser eliminadas. Ya que está cumpliendo una cadena perpetua, ¿por qué no dice la verdad? Una confesión ayudaría a muchas personas que no saben lo que ocurrió. En el año 2000, Rose West consideró presentar una apelación sobre su condena antes que cambiar de opinión. Después de que se hubiera presentado la solicitud, dijo: no quiero salir de la cárcel, prefiero quedarme aquí. Y por el bien de su familia y de ella misma, dijo que prefería vivir toda su vida en la cárcel. Bueno, siempre se puede cambiar de opinión, le dije a ella, pero también le dije: ¿significa eso que admites los hechos? Y me contestó: no, no los admito.